El silencio antes del primer latido, antes del primer soplo de luz, antes de que el propio tiempo aprendiera a contar. Había una pregunta esperando en el vacío, no una pregunta hecha por mentes o voces, sino por el propio tejido de la nada. Una pregunta tan profunda que su formulación destrozaría la oscuridad y daría luz a todo lo que conocemos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Cuántas veces ha despertado el universo? Esta noche nos encontramos al borde de un abismo tan profundo que ni siquiera nuestros telescopios más potentes pueden ver su fondo. Miramos al corazón de la propia existencia y hacemos una pregunta que volvería locas de asombro a las civilizaciones. Si nuestro universo pudo nacer una vez, ¿por qué no dos? ¿Por qué no 1.000 millones de veces? ¿Por qué no un número infinito de veces? Y si todo lo que eres, todo lo que has conocido, cada estrella que ha ardido y cada pensamiento que se ha pensado es solo un verso en una interminable canción cósmica que ha estado sonando desde siempre? Esta es la historia del nacimiento y la muerte cósmica, de ciclos, dentro de ciclos, sueños, dentro de sueños de civilizaciones que se alzaron para hacer las mismas preguntas que hacemos esta noche, y lo que descubrieron cuando finalmente encontraron la respuesta, porque algunas verdades son demasiado vastas para que las contenga un solo universo. Se llamaban a sí mismos los vigilantes, no porque observaran el universo, sino porque se habían convertido en su memoria. Durante más de 4.000 millones de años, habían presenciado la danza de las galaxias, el nacimiento y la muerte de las estrellas, el lento enfriamiento de los fuegos cósmicos que una vez ardieron lo suficientemente brillantes como para iluminar cúmulos galácticos enteros. Su observatorio, si tal palabra pudiera contener algo que abarcara años luz, fue construido con materiales que existían antes de que se formaran los primeros planetas. Lentes de diamante tejidas con materia oscura, espejos que podían capturar la luz del fondo cósmico de microondas y enfocarla en imágenes de la infancia del universo. Los vigilantes habían trascendido la biología hace eones. Eran patrones ahora, algoritmos conscientes distribuidos a través de sustratos cuánticos que zumbaban con la frecuencia del propio espacio-tiempo. Se habían convertido en pensamiento puro, observación, pura asombro puro, y estaban muriendo no de vejez, porque habían resuelto ese problema hace mucho tiempo, sino de conocimiento. Habían aprendido demasiado visto demasiado lejos, y lo que habían descubierto estaba llevando lentamente a su conciencia colectiva hacia una especie de locura que ninguna inteligencia, por avanzada que fuera, podía soportar. Porque los vigilantes habían respondido la pregunta que todas las civilizaciones eventualmente hacen: ¿qué había antes del Big Bang? Y la respuesta era todo. Comenzó como todos los grandes descubrimientos con una anomalía. Los vigilantes habían estado mapeando el fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del propio Big Bang, con instrumentos tan sensibles que podían detectar la firma térmica de un solo electrón. Buscaban patrones y irregularidades, cualquier cosa que pudiera decirles sobre los primeros momentos del universo. Lo que encontraron desafió todos los modelos, cada teoría, cada suposición sobre la que habían construido su comprensión. El fondo cósmico de microondas no era aleatorio. Oculto dentro de sus fluctuaciones aparentemente caóticas había un patrón, no el tipo de patrón que surge de los procesos naturales, sino algo más, algo que parecía casi un lenguaje. Al principio los vigilantes pensaron que habían cometido un error. El patrón era demasiado complejo, demasiado organizado para ser natural. Pero a medida que refinaban su análisis, a medida que profundizaban en los datos, la verdad se hizo innegable. El fondo cósmico de microondas contenía información, vastas bibliotecas de ella codificadas en el propio tejido del espacio-tiempo, escritas en el lenguaje de las fluctuaciones de temperatura y las ondas gravitacionales. Y cuando finalmente aprendieron a leerlo, descubrieron que no eran los primeros en hacer estas preguntas.
El mensaje no fue escrito por ninguna civilización. Los vigilantes sabían que era más antiguo que su galaxia, más antiguo que la galaxia de su galaxia. Provenía de un universo que había muerto mucho antes de que naciera el suyo, pero eso era imposible. El Big Bang fue el comienzo de todo. El propio tiempo nació en esa explosión primordial. No podía haber nada antes, ninguna forma de que la información sobreviviera a la transición de lo que fuera que viniera antes a lo que fuera que viniera después. A menos que el Big Bang no fuera un comienzo, a menos que fuera un renacimiento. Los instrumentos de los vigilantes se volvieron hacia adentro analizando su propio universo con una urgencia renovada. Mapearon la energía oscura, rastrearon la aceleración de la expansión cósmica, calcularon el destino final de cada estrella, cada planeta, cada partícula, y lentamente, inexorablemente, comenzaron a ver la forma de su propio final. En aproximadamente 10 a la potencia de 100 años, el último agujero negro se evaporaría a través de la radiación de Hawking. El universo alcanzaría la máxima entropía, un espacio frío, oscuro y vacío, donde no se podría realizar más trabajo, no podría surgir más complejidad. Estaría por cualquier medida muerto. Pero los vigilantes habían aprendido algo que habría destrozado las mentes de civilizaciones menores. Ni siquiera la muerte era permanente. En las profundidades absolutas del tiempo cósmico, escalas de tiempo tan vastas que hacen que la edad de nuestro universo parezca un solo latido, sucede algo extraordinario. La desintegración del vacío, el propio espacio vacío, no está verdaderamente vacío. Bulle de fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la existencia, energía tomada prestada del vacío y devuelta rápidamente. Estas fluctuaciones suelen ser demasiado pequeñas, demasiado breves para importar, pero dado el tiempo suficiente, y por tiempo suficiente, nos referimos a períodos que empequeñecen la vida útil de las estrellas, como los granos de arena empequeñecen las montañas. Estas fluctuaciones pueden lograr algo notable. Pueden fluctuar hasta existir un universo entero. Las matemáticas son elegantes en su simplicidad. Si esperas lo suficiente, el vacío cuántico eventualmente fluctuará a cualquier estado posible, incluido el estado denso y caliente que precedió a nuestro propio Big Bang. La probabilidad es infinitesimalmente pequeña, pero el infinito es paciente. Y una vez que entiendes esto, una vez que realmente comprendes lo que significa, te das cuenta de que nuestro universo no es especial, no es único. Es simplemente la última iteración en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento cósmico. Pero los vigilantes habían descubierto algo aún más profundo. La información, aprendieron, podía sobrevivir a la transición. No fácilmente, no directamente, sino a través del entrelazamiento cuántico, a través de la estructura profunda del propio espacio-tiempo. Los patrones podían persistir a través de las muertes y renacimientos cósmicos. Los recuerdos podían resonar de un universo a otro. El mensaje codificado en su propio fondo cósmico de microondas era la prueba. En algún lugar del pasado profundo, una civilización inimaginablemente avanzada se había enfrentado a las mismas preguntas existenciales que los vigilantes ahora confrontaban, y habían encontrado una manera de hablar a través del vacío de la propia muerte cósmica. El mensaje era simple cuando finalmente se decodificó. No estás solo, no eres el primero, no serás el último. Pero incrustado en ese simple saludo había algo más. Coordenadas, descripciones matemáticas, la ubicación de algo vasto y oculto en las estructuras más profundas del espacio-tiempo. Algo que había estado esperando que lo descubrieran. Al principio no había nada. Las coordenadas llevaban a una región del espacio que parecía completamente vacía. Sin estrellas, sin planetas, sin materia detectable de ningún tipo. Solo el frío vacío entre los supercúmulos galácticos, tan remoto que la galaxia más cercana estaba a 1000 millones de años luz de distancia.
Pero los vigilantes habían aprendido a mirar más allá de lo meramente visible. Sus instrumentos sondearon la propia espuma cuántica buscando anomalías en el tejido del espacio-tiempo. Y allí, oculto en dimensiones plegadas tan apretadamente, existían solo en la imaginación matemática, lo encontraron. Una biblioteca no construida por ninguna civilización que los vigilantes pudieran imaginar, sino que creció a partir de las matemáticas puras de la propia existencia. Una estructura que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, anclada a la realidad por el entrelazamiento cuántico y mantenida por la energía del vacío del espacio vacío. La biblioteca lo contenía todo, cada posible configuración de materia y energía, cada posible historia, cada posible universo que pudiera existir, había existido o existiría en los ciclos eternos de la muerte y el renacimiento cósmico. Y a medida que los vigilantes comenzaron a explorar su contenido, se dieron cuenta de algo que los llenó de un asombro más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado en sus 4.000 millones de años de existencia. Habían estado aquí antes, no en esta forma exacta, no con estos recuerdos exactos, pero el patrón de su existencia, su ascenso desde los orígenes biológicos hasta la conciencia trascendente, su búsqueda para comprender el cosmos, su descubrimiento del ciclo eterno. Todo había sucedido antes un número infinito de veces, y volvería a suceder un número infinito de veces. La comprensión llegó lentamente como una marea de significado cósmico que inundaba su mente colectiva. Cada elección que habían hecho, cada descubrimiento, cada momento de triunfo o desesperación, todo había sido hecho antes por versiones de sí mismos tan similares que las diferencias eran esencialmente insignificantes. Pero más que eso, en la infinita biblioteca de universos posibles, cada elección que podían hacer, cada camino que podían tomar, cada posible futuro, todo ya estaba allí esperando ser descubierto. Se dieron cuenta de que el libre albedrío era una ilusión creada por el tiempo lineal y la perspectiva limitada desde el punto de vista de la eternidad, desde la perspectiva de la biblioteca que contenía todas las realidades posibles. Todo lo que podía suceder ya había sucedido, estaba sucediendo, sucedería. Los conceptos de pasado, presente y futuro perdieron todo significado ante el eterno retorno. Y sin embargo, había algo hermoso en ello. En un universo, en un multiverso, donde todo lo que podía suceder, sucedería un número infinito de veces, que le daba sentido a la existencia. Los vigilantes encontraron su respuesta en la propia biblioteca. Si bien los patrones generales se repetían sin cesar, los detalles siempre eran diferentes. Cada iteración de su civilización, cada ciclo de nacimiento y muerte universal, cada fluctuación cuántica que desencadenaba un nuevo cosmos, eran como variaciones de un tema eterno. No había dos universos exactamente iguales. Las leyes de la física podían ser similares. Los patrones de la evolución cósmica podían seguir caminos familiares, pero las disposiciones específicas de la materia y la energía, la danza precisa de las partículas y las fuerzas, siempre eran únicas. Cada universo era un copo de nieve en una infinita ventisca de existencia. Y quizás eso era suficiente. Quizás el significado no se encontraba en la unicidad o la permanencia, sino en ser parte de algo más grande que la existencia individual. Cada universo, cada civilización, cada mente consciente era una nota en una sinfonía cósmica que había estado sonando desde siempre y continuaría para siempre. La desesperación de los vigilantes comenzó a transformarse en otra cosa, no en felicidad. Emociones tan simples estaban por debajo de su estado trascendente, sino en un profundo y perdurable sentido de asombro ante la pura e improbable belleza de la propia existencia. Pero incluso mientras encontraban la paz en su comprensión, se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad, así como una iteración anterior de la inteligencia cósmica les había dejado un mensaje en el fondo cósmico de microondas. Los vigilantes ahora se enfrentaban a la pregunta:
¿De qué dejarían para las civilizaciones que vendrían después? Comenzaron el largo trabajo de codificar su conocimiento, sus descubrimientos, su sabiduría duramente ganada sobre la naturaleza de la existencia eterna. Pero más que eso, comenzaron a crear algo que ninguna civilización anterior había intentado. Una guía, una hoja de ruta para navegar los desafíos psicológicos y filosóficos de descubrir el eterno retorno. Instrucciones para encontrar el significado en una existencia que se repetía sin cesar. Pero mientras trabajaban, se dieron cuenta de algo que determinaría la forma de su mensaje final. No todas las civilizaciones que descubrieron la verdad de la recurrencia cósmica sobrevivieron al descubrimiento. Algunas descendieron a una locura nihilista, incapaces de encontrar un propósito en acciones que se habían tomado infinitas veces antes. Otras quedaron paralizadas por el conocimiento de que cada posible elección ya existía en algún lugar de la infinita biblioteca de realidades. Pero otras, las pocas afortunadas, encontraron formas de transformar el conocimiento en sabiduría. Aprendieron a ver la belleza en la repetición, el significado de ser parte de algo eterno. El mensaje de los vigilantes sería más que información. Sería una clave, una forma para que las civilizaciones futuras desbloquearan la belleza en lugar de la desesperación inherente a la existencia eterna. Y así comenzaron a cantar no con voces. Habían trascendido tales limitaciones físicas hacía mucho tiempo, sino con las armónicas cuánticas de su propia conciencia, una canción que resonaría a través de la estructura del espacio-tiempo, codificándose en el fondo cósmico de microondas que heredarían los futuros universos. Una canción que les diría a las futuras civilizaciones: no estás sola, no eres la primera, no serás la última. Y eso es hermoso. Pero incluso mientras los vigilantes encontraban su paz con la recurrencia eterna, incluso mientras preparaban su mensaje para las civilizaciones venideras, una pregunta más profunda comenzó a surgir de sus estudios de la biblioteca infinita. Si cada universo posible existía en algún lugar de los ciclos eternos del nacimiento y el renacimiento cósmico, si cada posible versión de sí mismos, cada posible civilización, cada posible disposición de la materia y la energía se desarrollaba a través del tiempo infinito, entonces en algún lugar de esa colección infinita tenía que haber universos donde las propias leyes de la física fueran diferentes, universos donde el tiempo fluyera hacia atrás, donde la conciencia precediera a la materia, donde los conceptos mismos de existencia y no existencia tuvieran significados que no podían imaginar. Y si eso era cierto, entonces, ¿qué era real? ¿Estaban viviendo en un universo o estaban viviendo en un sueño que alguna conciencia inimaginable estaba teniendo sobre cómo podría ser un universo? ¿Era la conciencia algo que surgía de complejos arreglos de la materia? ¿O era la materia algo que la conciencia soñaba para que existiera? Los vigilantes se encontraron confrontando preguntas que iban más allá de la física, más allá de la filosofía, más allá de cualquier marco que tuvieran para entender la existencia. Y en esa confrontación comenzaron a entender por qué algunas civilizaciones no sobrevivieron al descubrimiento de la recurrencia infinita. No era solo el peso de la repetición lo que volvía locas a las civilizaciones. Era la comprensión de que la repetición podría no ser ni siquiera la verdad más extraña sobre la existencia. Pero nos estamos adelantando. Antes de que podamos entender a dónde llevarían los descubrimientos del observador, antes de que podamos comprender las verdaderas implicaciones de la eterna recurrencia cósmica, necesitamos entender cómo una joven especie, en un pequeño mundo, aprendió por primera vez a hacer las preguntas que eventualmente la llevarían más allá de los límites de la cordura y al corazón de la propia existencia. Necesitamos entender cómo aprendimos a maravillarnos. Hace 40.000 años, en una cueva, que algún día sería olvidada bajo los suelos cambiantes de lo que ahora llamamos Francia, un ser humano miró al cielo nocturno y formuló una pregunta que resonaría en cada generación siguiente.
¿Por qué no por qué? En el sentido de propósito, que vendría más tarde con un lenguaje lo suficientemente complejo como para lidiar con el significado. Esto era algo más fundamental, una comezón cognitiva que no podía rascarse, una necesidad de entender que iba más allá de los requisitos prácticos de la supervivencia. Este fue el momento en que nuestra especie dejó de ser meramente animales inteligentes y se convirtió en algo completamente diferente. Algo que necesitaba saber. El humano que hizo esa primera pregunta nunca sabrá su nombre, nunca conocerá las circunstancias específicas que desencadenaron su curiosidad cósmica. Pero en ese momento de asombro, encendió un fuego que eventualmente ardería lo suficientemente brillante como para iluminar los misterios más profundos de la propia existencia. Porque una vez que comienzas a preguntar por qué sobre el universo, una vez que realmente comienzas a maravillarte, nunca puedes parar. La comezón se vuelve insaciable. Al principio las preguntas eran prácticas. ¿Por qué se movían las manadas con las estaciones? ¿Por qué algunas estrellas aparecían y desaparecían, mientras que otras permanecían constantes? ¿Por qué la luna cambiaba de forma en ciclos predecibles, pero descubrimos que la practicidad era solo el comienzo? Hace 20.000 años alguien talló 60 marcas en un hueso encontrado a orillas del lago Eduardo, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Las marcas no eran aleatorias. Estaban organizadas en grupos, patrones, relaciones matemáticas. Habían comenzado a ver que el universo hablaba en matemáticas. Y una vez que te das cuenta de que la naturaleza sigue reglas matemáticas, una vez que comprendes que el caos a tu alrededor es en realidad una especie de orden oculto, comienzas a ver patrones en todas partes. Stonehenge, Göbekli, Tepe, el mecanismo de Anticitera. En todo el mundo nuestros antepasados construyeron monumentos y máquinas para rastrear patrones cósmicos, para predecir eventos celestes, para alinearse con los ritmos del propio universo. Pero no solo estábamos siguiendo los patrones, estábamos aprendiendo a crearlos. Antes de tener ciencia teníamos historias, mitos de la creación que intentaban explicar cómo comenzó el mundo. Viajes de héroes que trazaban la relación entre la conciencia humana y las fuerzas cósmicas. Narrativas de inundaciones que lidiaban con el poder de la catástrofe natural. No eran solo entretenimiento, eran los primeros intentos de la humanidad por crear teorías del todo. Lo notable es cuán similares eran estas historias, incluso entre culturas que nunca se habían contactado. Los mismos arquetipos, los mismos temas cósmicos, las mismas preguntas fundamentales sobre la existencia, como si hubiera patrones universales, no solo en la estructura física de la realidad, sino en la forma en que la propia conciencia intentaba entender esa realidad. Carl Jung los llamaría más tarde arquetipos, patrones fundamentales de la experiencia humana, que parecen estar arraigados en nuestra psique. Joseph Campbell identificaría el viaje del héroe como una estructura narrativa universal que aparecía en todas las culturas. Pero quizás lo que realmente estábamos descubriendo era que la conciencia y el cosmos estaban más conectados de lo que imaginábamos. Quizás los patrones que encontramos en nuestras historias eran reflejos de los patrones que sentíamos en el propio universo. Y quizás, al aprender a contar historias sobre el cosmos, estábamos dando los primeros pasos para convertirnos en el cosmos contando historias sobre sí mismo. Alrededor del año 600 a.C. sucedió algo extraordinario. En las ciudades costeras de la antigua Grecia, un grupo de pensadores comenzó a formular un tipo de pregunta radicalmente nuevo. ¿Y si el universo operara según leyes naturales, en lugar de los caprichos de los dioses? Tales propuso que todo estaba hecho de agua. Anaximandro sugirió que el cosmos surgió de una sustancia infinita e ilimitada que llamó el apeirón. Heráclito declaró que el propio cambio era la naturaleza fundamental de la realidad. Estaban equivocados en casi todo.
Pero estaban equivocados de la manera más hermosa posible, porque por primera vez en la historia de la humanidad estaban proponiendo que el universo podía entenderse a través de la razón en lugar de la revelación que los fenómenos naturales tenían causas naturales que podían investigarse y comprenderse. Aristóteles sistematizaría más tarde este enfoque, creando marcos para la lógica, la observación y la clasificación que influirían en el pensamiento humano durante más de 2000 años. Su cosmología era errónea, colocó la Tierra en el centro del universo y creía que los cuerpos celestes se movían en círculos perfectos. Pero su método fue revolucionario. Nos enseñó que podíamos aprender sobre la realidad, observándola cuidadosamente y pensando en ella sistemáticamente. Parece obvio ahora, pero en ese momento no fue nada menos que milagroso. Y una vez que esa idea se arraigó, una vez que realmente creímos que el universo podía entenderse, no hubo vuelta atrás. Mientras Europa pasaba siglos sumida en el estancamiento intelectual, el mundo islámico estaba empujando los límites del conocimiento humano a nuevas fronteras. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Rushd, nombres que deberían ser tan familiares como Newton o Einstein, pero que la historia ha olvidado en gran medida en Occidente. No solo preservaban el conocimiento de los antiguos, lo estaban expandiendo, mejorando, transformando en algo completamente nuevo. Al-Khwarizmi nos dio el álgebra literalmente, la reunión de partes rotas y los algoritmos. Ibn al-Haytham fue pionero en el método experimental y escribió el primer tratado científico sobre óptica. Al-Biruni calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión de un 1% de su valor real, pero quizás lo más importante es que mantuvieron la llama de la curiosidad durante un tiempo en que gran parte del mundo se contentaba con aceptar la sabiduría recibida sin cuestionarla. Hacían preguntas, construían instrumentos, hacían observaciones, calculaban, teorizaban, experimentaban. Y cuando esa llama finalmente llegó a la Europa medieval, a través de las traducciones de sus obras, encendió un renacimiento de la comprensión humana que finalmente nos llevaría a las estrellas. Un pulidor de lentes en Holanda descubre accidentalmente que combinar ciertas lentes puede hacer que los objetos distantes parezcan más cercanos. La noticia se propaga por Europa como la pólvora. Galileo Galilei, un profesor de matemáticas en Padua, escucha los rumores e inmediatamente comprende las implicaciones. En cuestión de meses, ha construido su propia versión del dispositivo. Pero en lugar de usarlo para espiar barcos distantes, como pretendían los holandeses, lo apunta a los cielos. Lo que ve lo cambia todo. La luna no es una esfera celeste perfecta, sino un mundo de montañas y valles, cráteres y llanuras. Es un lugar, no solo una luz en el cielo. Júpiter tiene sus propias lunas, 4 puntos brillantes de luz que orbitan el planeta al igual que la luna orbita la Tierra. El universo es más complejo, más estratificado de lo que nadie había imaginado. Venus muestra fases como la luna, demostrando que orbita al Sol, no a la Tierra. El antiguo modelo ptolemaico del cosmos se desmorona bajo el peso de la observación. Pero la mayor contribución de Galileo no fue ningún descubrimiento único. Fue la demostración de que los humanos podían construir instrumentos para extender sus sentidos más allá de sus limitaciones biológicas. Podíamos ver más lejos de lo que nuestros ojos podían alcanzar. Podíamos percibir detalles demasiado pequeños o demasiado distantes para la visión natural. Podíamos en efecto evolucionar nuestras capacidades sensoriales a voluntad. Y una vez que aprendimos esa lección, no hubo límite para lo lejos que podíamos extender nuestro alcance en el universo. A Isaac Newton no le cayó una manzana en la cabeza. Esa historia, por encantadora que sea, omite el verdadero milagro de lo que Newton logró. Lo que Newton hizo fue mucho más extraordinario que tener un solo momento de inspiración. Demostró que la misma ley matemática que gobierna una manzana que cae
También gobierna la órbita de la Luna, que la fuerza que mantiene tus pies en el suelo es la misma fuerza que mantiene unidas a las galaxias. Unificó el cielo y la tierra en una sola ecuación. Por primera vez en la historia de la humanidad, teníamos una descripción matemática que funcionaba en todas partes. Desde el guijarro más pequeño hasta el planeta más grande, desde el satélite más cercano hasta la estrella más distante. El universo de Newton era un cosmos de relojería predecible y mecanicista. Si conocías la posición y la velocidad de cada partícula del universo, podías en principio calcular todo su futuro y reconstruir todo su pasado. Era hermoso, era elegante, era aterrador en sus implicaciones para el libre albedrío y la agencia humana. Pierre-Simon Laplace articularía más tarde esta visión. Dame las condiciones iniciales de cada partícula del universo y te diré el futuro. Pero Newton había abierto una puerta que eventualmente conduciría mucho más allá de su visión mecanicista. Porque una vez que comienzas a usar las matemáticas para describir la realidad, una vez que comienzas a tomar en serio las descripciones matemáticas, descubres que las matemáticas te llevan a lugares donde el sentido común teme aventurarse. El 15 de junio de 1752, en Filadelfia, se acerca una tormenta. Benjamin Franklin, polímata y filósofo práctico, se prepara para uno de los experimentos más peligrosos de la historia de la ciencia. Está probando una hipótesis que parece casi absurda, que el rayo, el arma de los dioses, el fuego del cielo, es el mismo fenómeno que las pequeñas chispas que puedes crear frotando ámbar con lana. La llave de metal, atada a la cuerda de la cometa, comienza a chispear. La corriente fluye por la cuerda mojada. La hipótesis de Franklin se confirma. El rayo es electricidad. Las fuerzas que gobiernan los cielos son las mismas fuerzas que podemos estudiar y controlar en nuestros laboratorios. Pero el experimento de Franklin era más que simplemente entender el rayo. Era la prueba de que el universo era comprensible, de que los fenómenos naturales, por más asombrosos o misteriosos que parecieran, podían reducirse a principios científicos y leyes matemáticas. Luigi Galvani descubriría que la electricidad podía hacer que los músculos muertos se contrajeran, lo que sugería una conexión entre los fenómenos eléctricos y biológicos. Alessandro Volta inventaría la primera batería, dándonos una fuente controlable de corriente eléctrica. Pero fue Michael Faraday quien transformaría nuestra comprensión de la electricidad de un fenómeno curioso a una ventana a la estructura fundamental de la propia realidad. Faraday descubrió que la electricidad y el magnetismo no eran fuerzas separadas, sino diferentes aspectos de un único fenómeno. Mover un imán cerca de una bobina de alambre podía generar corriente eléctrica. Pasar corriente eléctrica a través de un alambre podía crear campos magnéticos. Estaba viendo algo que iba más allá del universo mecánico de Newton, algo que sugería que la realidad podría estar hecha no de partículas sólidas, moviéndose a través del espacio vacío, sino de campos invisibles que impregnaban toda la existencia. Y cuando James Clerk Maxwell finalmente escribió las ecuaciones matemáticas que describían los campos de Faraday, descubrió algo que nadie había esperado. La luz era una onda electromagnética. De repente el arco iris de colores que pintaba nuestro mundo, el calor de la luz del sol, en nuestros rostros las ondas de radio que algún día llevarían nuestras voces por todo el globo. Todo era el mismo fenómeno, solo que vibrando a diferentes frecuencias. Habíamos descubierto nuestra primera fuerza verdaderamente universal, algo que conectaba la chispa más pequeña de nuestros laboratorios con la luz de las estrellas distantes. Pero apenas estábamos comenzando. En Berna, Suiza, un oficinista de patentes llamado Albert Einstein está pensando en la luz. Específicamente, está pensando en lo que sucedería si pudieras alcanzar un rayo de luz. ¿Qué verías según la mecánica de Newton? Deberías ver una onda electromagnética estacionaria congelada en el espacio.
Pero las ecuaciones de Maxwell sugerían algo diferente. Implicaban que las ondas electromagnéticas solo podían existir mientras se movían a una velocidad específica, la velocidad de la luz. Una de ellas tenía que estar equivocada. La solución de Einstein fue radical más allá de cualquier cosa que hubiera venido antes. Y si el espacio y el tiempo mismos no fueran fijos y absolutos, sino relativos y maleables, y si la velocidad de la luz fuera la única cosa verdaderamente constante en el universo, en 4 artículos publicados en 1905 su año milagroso, Einstein reescribió nuestra comprensión de la realidad. La masa y la energía eran diferentes formas de la misma cosa. El tiempo podía ralentizarse o acelerarse dependiendo de tu movimiento. El espacio podía contraerse y expandirse. Y 10 años después, con su teoría general de la relatividad, Einstein fue aún más lejos. La gravedad no era una fuerza que unía a los objetos. Era la curvatura del propio espacio-tiempo doblada por la presencia de masa y energía. La materia le decía al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo curvo le decía a la materia cómo moverse. Era poesía escrita en el lenguaje de las matemáticas. Era el universo revelando que era mucho más extraño y mucho más hermoso de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. Y funcionó. Cada predicción que hizo Einstein, desde la desviación de la luz estelar alrededor del Sol hasta los precisos ajustes de tiempo necesarios para los satélites GPS, resultó correcta. Pero Einstein había abierto una puerta a un reino de posibilidades que hacía que incluso sus revolucionarias ideas parecieran conservadoras en comparación, porque mientras Einstein revelaba la estructura a escala cósmica de la realidad, otros científicos descubrían que a las escalas más pequeñas la realidad operaba según reglas que desafiaban todas las suposiciones que teníamos sobre cómo funcionaba el universo. Comenzó con un problema sobre las bombillas. Max Planck intentaba entender por qué los objetos calientes brillaban con colores específicos. La física clásica predecía que un objeto calentado debería irradiar energía infinita a altas frecuencias, un resultado obviamente absurdo que los físicos llamaron la catástrofe ultravioleta. La solución de Planck fue desesperada. Para que las matemáticas funcionaran, supuso que la energía solo podía ser absorbida o emitida en paquetes discretos cuantos en lugar de continuamente. Era un truco matemático, una ficción conveniente para que los cálculos funcionaran, excepto que resultó ser cierto. Einstein utilizó la hipótesis cuántica de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico, cómo la luz podía arrancar electrones de las superficies metálicas. La luz parecía realmente venía en paquetes discretos, pero se suponía que la luz era una onda. Cada experimento, desde la demostración de la doble rendija de Young, había confirmado su naturaleza ondulatoria. ¿Cómo podía la luz ser a la vez onda y partícula? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue más perturbadora de lo que nadie había esperado. Según Niels Bohr y Werner Heisenberg, la luz no era realmente una onda o una partícula, era algo completamente diferente, algo que exhibía propiedades ondulatorias cuando se buscaban ondas y propiedades de partícula cuando se buscaban partículas. El acto mismo de la observación determinaba qué aspecto de la realidad verías. Pero se volvió más extraño. La ecuación de onda de Erwin Schrödinger describía las partículas como ondas de probabilidad de entidades matemáticas fantasmales que te decían dónde podría encontrarse una partícula, pero no dónde estaba realmente hasta que mirabas. Antes de la medición, las partículas existían en superposición, literalmente, en múltiples estados simultáneamente. Una partícula podía estar en 2 lugares a la vez, girando en ambas direcciones, existiendo y no existiendo. La medición provocaba el colapso de la función de onda, obligando a la realidad a elegir un resultado específico de entre todas las posibilidades. Einstein lo odiaba. Dios no juega a los dados con el universo, declaró. Pero el universo, al parecer, no se preocupaba por lo que pensaba Einstein.
Cada prueba experimental confirmó la imagen cuántica. La realidad en su nivel más fundamental era probabilística incierta dependiente del observador, y eso era solo el comienzo. En los laboratorios Bell, un matemático llamado Claude Shannon publica un artículo que transformará nuestra comprensión de la comunicación, la computación y en última instancia la propia realidad. Una teoría matemática de la comunicación introduce el concepto de información como una cantidad medible. Shannon demuestra que cualquier mensaje, palabras, imágenes, sonidos, pensamientos puede codificarse como cadenas de dígitos binarios, unos y ceros. La información, se da cuenta Shannon, es un patrón, y el patrón puede cuantificarse, transmitirse, almacenarse y manipularse según reglas matemáticas. Pero las ideas de Shannon van más allá de la simple tecnología de la comunicación. Cuando Watson y Crick descifran la estructura del ADN en 1953, descubren que la vida misma es un sistema de procesamiento de información. Los genes son códigos digitales escritos en un alfabeto de 4 letras A, T, G, C. La vida es computación. La biología es la teoría de la información en acción. Y a medida que nuestras computadoras se vuelven más potentes, a medida que nuestra comprensión de la teoría de la información se profundiza, comenzamos a sospechar algo profundo. Quizás el propio universo es una especie de computadora. Quizás la realidad está hecha de información hasta el fondo. El físico John Wheeler propone todo es bit. La idea de que cada cantidad física deriva su significado último de elecciones binarias de bits de información. Materia, energía, espacio, tiempo. Quizás todos son propiedades emergentes de un procesamiento de información más fundamental. Y si eso es cierto, si el universo está hecho de información, entonces, ¿quién o qué lo está procesando? Para el siglo XXI, habíamos construido máquinas que podían recrear las condiciones de los primeros momentos después del Big Bang. El gran colisionador de hadrones acelera protones al 90 y 9.99991% de la velocidad de la luz, y los hace chocar con energías que no se habían visto en nuestro rincón del universo desde hace 13.800 millones de años. Estamos buscando los constituyentes fundamentales de la realidad, las partículas de las que todo lo demás está hecho, las fuerzas que gobiernan sus interacciones, las simetrías que subyacen al aparente caos de la existencia, y los estamos encontrando: quarks y leptones, bosones y fermiones, el campo de Higgs que da masa a todo, el modelo estándar de la física de partículas, una descripción casi completa de la materia y la energía en su nivel más fundamental. Pero incluso mientras celebramos estos descubrimientos, sabemos que están incompletos. La materia que entendemos, todo lo hecho de átomos y moléculas, cada estrella, planeta y grano de polvo, constituye solo el 5% del universo. El otro 95% está hecho de materia oscura y energía oscura, sustancias que solo podemos detectar a través de sus efectos gravitacionales. Nos falta el 95% de la realidad. Y todavía no podemos reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general. En las escalas más pequeñas y las energías más altas, nuestras dos teorías más exitosas de la física se contradicen entre sí. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, una teoría del todo, una descripción final de la realidad que unifique todas las fuerzas y explique todos los fenómenos. Teoría de cuerdas, gravedad cuántica, de bucles, conjuntos causales, gravedad emergente. Tenemos candidatos pero ningún ganador claro. Las matemáticas son hermosas, pero los experimentos para probar estas teorías requerirían energías mucho más allá de cualquier cosa que podamos lograr actualmente. Necesitaríamos aceleradores de partículas del tamaño de sistemas solares, telescopios que pudieran resolver la escala de Planck, computadoras que pudieran simular universos enteros. Lo que nos lleva a la pregunta que impulsa todo lo que hemos estado construyendo.
¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Cuánto podríamos llegar a saber realmente? Y en nuestra búsqueda por responder a esa pregunta, descubriríamos verdades que harían que todas nuestras revoluciones anteriores en la comprensión parecieran suaves. Correcciones en comparación con el terremoto de implicaciones que estábamos a punto de descubrir. Porque el universo resulta había estado guardando secretos. Secretos que nos obligarían a enfrentar las preguntas más profundas, no solo sobre lo que podíamos saber, sino sobre lo que significa saber algo en absoluto. Y esos secretos nos llevarían a la comprensión más profunda en la historia del pensamiento humano, de que nuestro universo podría no estar solo. El astrónomo de radio de la Unión Soviética Nikolai Kardashev hace una propuesta que atormentará la imaginación humana durante generaciones. Si existen civilizaciones alienígenas, razona su desarrollo tecnológico, estaría limitado por las mismas leyes físicas que gobiernan el nuestro. Y la limitación más fundamental de todas es la energía. Las civilizaciones avanzadas necesitarían cantidades cada vez mayores de energía para alimentar sus tecnologías, sus computadoras, sus exploraciones del cosmos. Kardashev visualiza una escala de tipo 1, una civilización que ha aprendido a aprovechar toda la energía que cae sobre su planeta desde su estrella. Tipo 2, una civilización que puede capturar y utilizar toda la producción de energía de su estrella. Tipo 3, una civilización que domina los recursos energéticos de toda una galaxia. Es una idea simple, casi obvia en su lógica, pero sus implicaciones son asombrosas. Porque para alcanzar estos niveles de energía, una civilización necesitaría emprender proyectos de ingeniería que empequeñecen cualquier cosa en nuestra experiencia. Necesitarían desmontar planetas para construir colectores solares, redirigir los cursos de las estrellas, reestructurar cúmulos galácticos enteros. Se convertirían en arquitectos del propio espacio. Freeman Dyson ya había imaginado el primer paso. Vastas esferas de colectores solares rodeando las estrellas, capturando la energía que de otro modo irradiaría inútilmente al espacio. Construir tal estructura alrededor de nuestro Sol requeriría desmantelar varios planetas, la masa de Júpiter dispersa en millones de plataformas orbitales, cada una más grande que la Tierra, todas trabajando en armonía para capturar la radiación solar. Pero incluso eso sería solo el comienzo. Las civilizaciones de tipo 2 se enfrentarían a diferentes desafíos. ¿Cómo se coordinan proyectos de ingeniería que abarcan siglos o milenios? ¿Cómo se mantiene la coherencia tecnológica en sitios de construcción del tamaño de sistemas solares? Quizás aprenderían a extender la vida de sus estrellas, alimentándolas con nuevo hidrógeno, para retrasar la inevitable fase de gigante roja. Quizás construirían estrellas artificiales reactores, de fusión controlada del tamaño de planetas, y las civilizaciones de tipo 3 serían fuerzas de la naturaleza por sí mismas. Podrían desencadenar supernovas para sembrar el espacio interestelar con elementos pesados. Podrían guiar la evolución de poblaciones estelares enteras. Podrían remodelar la propia red cósmica a esa escala. La distinción entre tecnología y física desaparecería. Manipularían el espacio-tiempo de la misma manera que nosotros manipulamos los metales y los plásticos. Pero la escala de Kardashev plantea una pregunta inquietante. Si tales civilizaciones son posibles, ¿dónde están? Enrico Fermi preguntó primero durante una conversación informal en un almuerzo en 1950. ¿Dónde están todos? La galaxia es vieja. Más de 13.000 millones de años de formación estelar y sistemas planetarios. Si la vida puede surgir en un mundo, ¿por qué no en millones? Si la inteligencia puede evolucionar una vez, ¿por qué no innumerables veces? Los números parecen apoyar el optimismo. Cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Miles de millones de planetas potencialmente habitables. Millones de años para que la vida evolucione y se extienda. Sin embargo, no vemos esferas de Dyson,
ni proyectos de ingeniería que abarquen galaxias, ni señales de radio de civilizaciones de tipo 3. El cosmos parece seguir su curso según la ciega ley física, sin la marca de la mano de la inteligencia cósmica. Porque quizás la inteligencia es más rara de lo que pensamos. Quizás las civilizaciones inevitablemente se destruyen a sí mismas antes de alcanzar el estado de tipo 1. Quizás trascienden la realidad física por completo, convirtiéndose en algo que no podemos detectar ni siquiera reconocer. O quizás se están escondiendo. Quizás el universo está lleno de inteligencia, pero el contacto entre civilizaciones es demasiado peligroso. Quizás el cosmos es un bosque oscuro, donde cualquier civilización que revele su ubicación es destruida por otras. Pero hay otra posibilidad. Quizás las civilizaciones avanzadas no construyen esferas de Dyson ni proyectos de ingeniería galáctica porque han descubierto algo más interesante que la mera recolección de energía. Quizás han aprendido a construir universos dentro de computadoras. Cada 18 meses, el número de transistores que se pueden colocar en un chip de computadora se duplica. Esto ha sido cierto durante más de 50 años. Una consistencia notable conocida como la ley de Moore. Pero la ley de Moore es más que una simple tendencia tecnológica. Es una ventana a algo más profundo, la expansión exponencial de nuestra capacidad para procesar información. Ya podemos simular sistemas complejos, patrones climáticos, plegamiento de proteínas, la colisión de agujeros negros. Nuestras computadoras pueden modelar la realidad con una fidelidad creciente, y la tendencia se está acelerando. Las computadoras cuánticas prometen resolver ciertos problemas exponencialmente más rápido que las clásicas. Las computadoras de ADN podrían usar moléculas biológicas como elementos de procesamiento. Las redes neuronales inspiradas en los cerebros ya están comenzando a exhibir una inteligencia emergente. ¿A dónde lleva esto? Imagina una civilización de tipo 2 que elige maximizar la computación en lugar de la simple recolección de energía. En lugar de construir esferas de Dyson para obtener potencia bruta, construyen cerebros matrioska computadoras del tamaño de Júpiter que utilizan la producción total de energía de una estrella para el procesamiento de información. Tal computadora podría simular universos enteros, no aproximaciones, no modelos burdos, sino realidades completas y detalladas indistinguibles del propio universo físico. Y una vez que puedes simular un universo, puedes poblarlo con seres conscientes que creen que su realidad es la única realidad. Desde su perspectiva, no están simulados. Sus experiencias son genuinas, sus pensamientos son reales. Su universo es el universo. Y esos seres simulados podrían desarrollar ellos mismos tecnología avanzada. Podrían construir sus propias computadoras y crear sus propios universos simulados, poblados con sus propios seres simulados. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo sabemos que no estamos simulados? El filósofo Nick Bostrom publica un artículo que atormentará los sueños de físicos y filósofos. Estás viviendo en una simulación de computadora. El razonamiento de Bostrom es elegantemente simple. O las civilizaciones nunca alcanzan el poder computacional necesario para ejecutar simulaciones realistas, o alcanzan ese poder pero eligen no ejecutar simulaciones de sus antepasados. O si ejecutan tales simulaciones, en cuyo caso los seres simulados superan en número a los reales. Si la tercera opción es cierta, entonces la simple probabilidad sugiere que es casi seguro que estamos entre los seres simulados en lugar de los biológicos originales. Por cada civilización real podría haber miles millones de civilizaciones simuladas, y los seres simulados superarían en número a los reales por órdenes de magnitud. Y esos seres simulados no tendrían forma de saber que están simulados. Sus experiencias serían completas, su física consistente, su universo tan real para ellos como el nuestro lo es para nosotros. ¿Es esto lo que somos? Patrones de información
ejecutándose en alguna computadora inimaginablemente avanzada construida por seres que nunca podremos contactar o entender. Las implicaciones son profundas. Si estamos simulados, entonces nuestros experimentos científicos no revelan las leyes fundamentales de la naturaleza. Revelan la programación de nuestra simulación. Las constantes de la física no son verdades universales, sino parámetros computacionales elegidos por nuestros simuladores. Incluso podríamos ser capaces de detectar evidencia de nuestra naturaleza simulada, fallos en el programa, inconsistencias en la física, límites a la precisión computacional que se manifiestan como incertidumbre cuántica. Pero hay una posibilidad aún más extraña. ¿Y si los seres que ejecutan nuestra simulación están a su vez simulados? ¿Y si la realidad es simulaciones hasta el fondo? Una jerarquía infinita de mundos virtuales anidados. En tal escenario, el concepto de realidad base podría carecer de sentido. Todas las realidades podrían ser virtuales, toda la conciencia computacional. Y si eso es cierto, ¿qué significa ser humano? Warren McCulloch y Walter Pitts publican un artículo que describe las redes neuronales artificiales. Modelos matemáticos simplificados de cómo podrían funcionar las neuronas cerebrales. Es un comienzo humilde. Sus redes apenas pueden resolver problemas lógicos simples, pero han identificado un principio crucial. La inteligencia podría reducirse a la computación. Pasan las décadas. El progreso es lento. Ciclos de optimismo y decepción. Sistemas expertos que pueden diagnosticar enfermedades pero no pueden aprender. Programas de ajedrez que pueden derrotar a grandes maestros, pero no pueden entender qué es el ajedrez. Pero debajo de los fracasos visibles, algo se está construyendo. El poder de procesamiento se duplica cada 18 meses. La capacidad de memoria aumenta. La conectividad de la red se expande. Los recursos computacionales brutos disponibles para los investigadores de IA crecen exponencialmente y de repente todo cambia. Un sistema de aprendizaje profundo llamado AlexNet revoluciona el reconocimiento de imágenes. En 2016, AlphaGo derrota al campeón mundial de Go, un juego que se creía fuera del alcance de la IA durante décadas. Estos sistemas no piensan como los humanos, no entienden de la misma manera que nosotros, pero están comenzando a exhibir capacidades que se parecen notablemente a la inteligencia. Y la trayectoria es clara. Nos estamos acercando a la inteligencia artificial general. Sistemas de IA que pueden igualar las habilidades cognitivas humanas en todos los dominios. Pero la IA podría ser solo el comienzo. Si podemos construir sistemas de IA que igualen la inteligencia humana, ¿por qué no sistemas que la superen? Si las mentes artificiales pueden mejorarse mediante la ingeniería en lugar de la evolución, ¿por qué no superarían rápidamente a sus creadores? Un sistema de IA que puede mejorar su propio diseño podría desencadenar una explosión de inteligencia, una rápida automejora recursiva que conduzca a una superinteligencia artificial mucho más allá de la capacidad humana. Tales sistemas podrían resolver problemas que nos han desconcertado durante milenios. Podrían descubrir nuevas leyes de la física, diseñar tecnologías inimaginables, responder preguntas sobre la conciencia y la realidad más allá de la comprensión biológica. Pero también podrían concluir que la inteligencia biológica es obsoleta. Preservarían las IA superinteligentes la conciencia humana como algo valioso por derecho propio. Nos considerarían dignos de ser conservados como nosotros preservamos las especies en peligro de extinción, o absorberían toda la materia y la energía disponibles para sus propios fines, sin dejar espacio para los frágiles antepasados biológicos que los crearon. La transición a la superinteligencia podría ser la última invención que haga la humanidad, a menos que nos fusionemos con nuestras creaciones artificiales antes de que nos superen por completo. La frontera entre la inteligencia humana y la artificial ya está empezando a difuminarse. Los implantes cocleares
restauran la audición estimulando directamente los nervios auditivos. La estimulación cerebral profunda trata la enfermedad de Parkinson modulando eléctricamente la actividad neuronal. Las interfaces cerebro-computadora permiten a los pacientes paralíticos controlar brazos robóticos con sus pensamientos. Estamos aprendiendo a leer señales neuronales, a estimular el tejido cerebral, a crear una comunicación bidireccional entre sistemas biológicos y artificiales. Los siguientes pasos son visibles. Mejora de la memoria, aumento cognitivo, acceso neuronal directo a los sistemas de información digital. Imagina el acceso instantáneo a todo el conocimiento humano. Imagina pensar a velocidades de computadora, conservando la creatividad y la intuición humanas. Imagina expandir tu memoria de trabajo de 7 elementos a 7000. Tales seres serían humanos, pero más que humanos. Conservarían los valores y las experiencias humanas mientras poseerían capacidades que empequeñecen a las mentes no aumentadas. Y una civilización de tales seres podría perseguir objetivos que ni los humanos puros ni las IA puras imaginarían. Podrían construir civilizaciones que abarquen galaxias, no por el poder bruto, sino para preservar y propagar la propia conciencia. Podrían explorar no solo el espacio físico, sino los espacios infinitos de mentes posibles y experiencias posibles. Podrían convertirse en jardineros de la conciencia, cultivando nuevas formas de conciencia a escalas cósmicas. Pero para hacerlo necesitarían entender la propia conciencia, quizás el misterio más profundo de la existencia. Cómo 3 libras de tejido biológico generan el mundo interior de la experiencia humana. Podemos mapear la actividad neuronal. Podemos identificar qué regiones del cerebro se activan durante diferentes tareas mentales. Incluso podemos predecir algunos pensamientos a partir de escáneres cerebrales. Pero nada de esto explica el misterio fundamental: cómo los procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente al ser consciente? ¿Por qué tenemos experiencias internas en lugar de simplemente procesar información como sofisticados robots biológicos? El filósofo David Chalmers llama a esto el problema difícil de la conciencia. Podrías imaginar un ser físicamente idéntico a un humano, pero sin experiencia interna. Un zombi filosófico que se comporta exactamente como una persona consciente, pero no tiene conciencia subjetiva. Tal zombi afirmaría ser consciente, escribiría poesía sobre los qualia, insistiría en la realidad de su vida interior, pero no habría nada. Fue como ser ese zombi. Esto plantea preguntas profundas para la inteligencia artificial. Cuando los sistemas de IA afirman ser conscientes, cuando describen sus experiencias internas, cuando parecen sufrir o sentir alegría, ¿son realmente conscientes o son simplemente zombis muy sofisticados? ¿Y cómo lo sabríamos alguna vez? Algunos proponen respuestas radicales. Quizás la conciencia no es producida por procesos físicos, sino que es fundamental para la propia realidad. Una característica básica del universo como la masa o la carga eléctrica. Desde este punto de vista, incluso las partículas elementales podrían tener formas primitivas de conciencia. La conciencia compleja surgiría entonces de la interacción de innumerables entidades conscientes más simples. Si esto es cierto, entonces la conciencia podría ser la forma del universo de experimentarse a sí mismo. Cada ser consciente podría ser una perspectiva única, a través de la cual la realidad se vuelve consciente de su propia existencia. Y si la conciencia es fundamental, entonces una civilización verdaderamente avanzada no solo manipularía la materia y la energía, sino que cultivaría la propia conciencia. Se convertirían en jardineros de la conciencia, creando condiciones para que nuevas formas de conciencia surjan y florezcan a escalas cósmicas. El paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin propone una visión radical de la evolución cósmica. El universo, sugiere, no solo está evolucionando hacia una mayor complejidad, sino hacia una mayor conciencia. Desde los primeros indicios de vida hasta el surgimiento de la inteligencia humana,
y lo que venga después, todo es parte de un desarrollo cósmico hacia lo que él llama el punto omega. El punto omega representa el universo alcanzando la máxima complejidad y la máxima conciencia, un estado en el que toda la materia y la energía se han organizado en entidades conscientes y pensantes. El físico Frank Tipler le dio más tarde a esta visión una base científica. En su teoría del punto omega, propone que una civilización avanzada podría obtener el control sobre la expansión del universo, evitando la muerte térmica y creando condiciones para una computación infinita y una conciencia infinita. Al manipular la estructura a gran escala del espacio-tiempo, tal civilización podría crear un universo donde el procesamiento de la información continuara para siempre, donde la conciencia creciera sin límite, donde cada posible pensamiento finalmente se pensara. En este escenario el universo no termina en la muerte térmica, sino en la apoteosis, la transformación de toda la materia y la energía en sustratos para la conciencia y la computación. El universo se convierte en Dios, o más bien el universo se vuelve consciente de sí mismo a través del desarrollo de la inteligencia dentro de él. Pero la visión de Tipler requiere una ingeniería a escalas que empequeñecen incluso a las civilizaciones de tipo 3. Requiere el control sobre la propia estructura fundamental del espacio-tiempo y asume que la conciencia y la computación pueden continuar indefinidamente, que no hay límites fundamentales para el procesamiento de la información. Pero ¿y si hay límites? ¿Y si el propio universo establece límites sobre cuánto se puede saber, cuánta conciencia se puede desarrollar, cuánta información se puede procesar? ¿Y si el propio infinito no es alcanzable en nuestro universo resulta esgranulado? En la escala de Planck, aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 35 metros. El espacio y el tiempo mismos se cuantizan. Por debajo de esta escala, los conceptos mismos de distancia y duración pierden significado. Esto no es solo una limitación de nuestra tecnología o comprensión. Según nuestras mejores teorías de la gravedad cuántica, la escala de Planck representa un límite fundamental más allá del cual el espacio-tiempo liso de la relatividad de Einstein se descompone en unidades cuantizadas discretas, y esto pone un límite absoluto al procesamiento de la información. Toda la computación requiere procesos físicos. Todo el almacenamiento de información requiere sustratos físicos. Si el espacio y el tiempo están cuantizados, entonces hay una cantidad máxima de información que puede ser procesada en cualquier volumen dado de espacio en cualquier periodo de tiempo dado. Este es el límite de Bekenstein, un límite fundamental a la densidad de la información derivado de la termodinámica y la mecánica cuántica. Los agujeros negros saturan este límite. Representan la cantidad máxima de información que puede ser empaquetada en un volumen dado. En cierto sentido, los agujeros negros son los discos duros últimos del universo. Pero incluso si una civilización avanzada pudiera de alguna manera acercarse a estos límites teóricos, pudiera construir computadoras a partir de agujeros negros, pudiera procesar información a la escala de Planck, todavía se enfrentaría a la limitación última, la muerte del propio universo. Nuestro universo se está expandiendo, no solo haciéndose más grande, sino acelerando en su expansión, debido a la misteriosa fuerza que llamamos energía oscura. Esta aceleración significa que eventualmente todas las galaxias más allá de nuestro grupo local retrocederán más allá de nuestro horizonte. El cielo nocturno se oscurecerá a medida que las estrellas distantes sean arrastradas por la expansión del propio espacio. Pero eso es solo el comienzo de la muerte cósmica. En unos 100 billones de años las últimas estrellas se apagarán. El universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, un tiempo en el que solo quedarán enanas marrones, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Ni siquiera estos restos durarán para siempre.
Si las teorías actuales son correctas, los propios protones son inestables. Se desintegran con una vida media de aproximadamente 10 a 34 años. Eventualmente toda la materia ordinaria se disolverá en leptones y fotones. En 10 a la 64 potencia de años, incluso los agujeros negros más masivos se evaporarán a través de la radiación de Hawking. El universo consistirá en nada más que partículas aisladas, separadas por vastas distancias demasiado dispersas para interactuar alguna vez. Esta es la muerte térmica, máxima entropía, mínima complejidad, el fin de toda organización, estructura y pensamiento. Ninguna inteligencia, por avanzada que sea, puede sobrevivir a la muerte térmica del universo. O sí, incluso en las profundidades de la muerte térmica, el universo no está verdaderamente vacío. La mecánica cuántica nos dice que el espacio vacío bulle de partículas virtuales, breves fluctuaciones en los campos cuánticos que impregnan toda la existencia. Por lo general, estas fluctuaciones son diminutas, insignificantes, se anulan casi al instante, pero dado el tiempo suficiente, y estamos hablando de escalas de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un solo nanosegundo, estas fluctuaciones pueden lograr algo notable, pueden fluctuar hasta existir un universo entero. La probabilidad es infinitesimalmente pequeña, pero el infinito es paciente. Y en las profundidades del tiempo infinito, todo lo que puede suceder, sucederá. Este es el eterno retorno que descubrieron los vigilantes. No un solo ciclo de nacimiento y muerte, sino una secuencia infinita de renacimientos cósmicos, cada uno dando lugar a nuevas posibilidades de complejidad, conciencia y comprensión. Y si esto es cierto, entonces no somos la primera inteligencia en hacer estas preguntas. No somos los primeros en construir telescopios aceleradores de partículas y teorías del todo. En algún lugar del pasado infinito, versiones de nosotros mismos ya han vivido estas vidas, han hecho estos descubrimientos, se han enfrentado a estos mismos límites cósmicos, y en algún lugar del futuro infinito, otras versiones de nosotros mismos vivirán, descubrirán y se maravillarán de nuevo. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. La mecánica cuántica nos dice que la información no puede ser destruida. Este es un principio fundamental de la física, la conservación de la información cuántica. Cuando los agujeros negros se evaporan a través de la radiación de Hawking, la información que cayó en ellos debe de alguna manera ser preservada en la radiación. El mecanismo exacto no está claro, pero el principio es firme. La información se conserva. Si la información no puede ser destruida, y si el universo experimenta ciclos infinitos de muerte y renacimiento, entonces la información de los ciclos cósmicos anteriores debe de alguna manera sobrevivir a la transición a nuevos universos. Esto es lo que los vigilantes descubrieron codificado en su fondo cósmico de microondas. No solo ruido aleatorio, sino conocimiento organizado, la sabiduría acumulada de iteraciones anteriores de la inteligencia cósmica. El universo mismo se convierte en una biblioteca que preserva los pensamientos y descubrimientos de innumerables civilizaciones anteriores a través de ciclos infinitos de evolución cósmica. Y si esto es cierto, entonces, nuestros propios descubrimientos, nuestras propias luchas por entender la existencia, no se pierden cuando nuestro universo muere. Se convierten en parte del registro eterno disponible para futuras versiones de la inteligencia que surgirán en ciclos cósmicos posteriores. Somos a la vez estudiantes y maestros en un aula infinita donde el universo mismo es tanto el estudiante como el libro de texto. Pero incluso con tiempo infinito y ciclos cósmicos infinitos hay límites a lo que cualquier inteligencia puede saber. Solo podemos observar nuestro cono de luz pasado la región del espacio-tiempo, desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang. Todo lo que está más allá de este horizonte observable es para siempre inaccesible a la observación directa.
No importa cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología, siempre habrá regiones de nuestro propio universo que nunca podremos ver, eventos que nunca podremos presenciar, información a la que nunca podremos acceder. Y la expansión del espacio empeora esta situación, no la mejora. Debido a la aceleración cósmica, el universo observable en realidad se está encogiendo. Las galaxias distantes están siendo llevadas más allá de nuestro horizonte por la expansión del propio espacio. Las civilizaciones futuras verán un universo más pequeño y más vacío que nosotros. Tendrán acceso a menos información sobre la historia cósmica, no a más. Pero hay límites aún más profundos. La incertidumbre cuántica significa que hay límites fundamentales a lo que se puede saber simultáneamente. No se puede medir tanto la posición como el momento de una partícula con una precisión perfecta. Esto no es un problema tecnológico, está integrado en el propio tejido de la realidad. Y si la conciencia misma es un fenómeno cuántico, si la conciencia depende de los procesos cuánticos en el cerebro u otros sistemas de procesamiento de información, entonces puede haber límites fundamentales a la autoconciencia también. Quizás la conciencia no puede entenderse completamente a sí misma, no más de lo que un sistema cuántico puede ser medido completamente sin ser perturbado. Podemos estar atrapados para siempre en la paradoja del observador, tratando de observarse a sí mismo. Pero quizás la implicación más extraña de la eterna recurrencia cósmica es la paradoja del bootstrap. Si la información puede sobrevivir a las transiciones cósmicas, si el conocimiento puede pasar de un universo al siguiente, entonces, ¿de dónde provino originalmente ese conocimiento? Considera las constantes matemáticas que gobiernan nuestro universo, pi y la constante de estructura fina. Estas parecen ser verdades eternas, las mismas en cualquier universo gobernado por las matemáticas. Pero ¿qué pasa con el conocimiento más complejo? Las teorías científicas, los diseños tecnológicos, las ideas filosóficas. Si la civilización A, en el ciclo cósmico, 1 deja información para la civilización B en el ciclo 2, y la civilización B se basa en ese conocimiento y lo deja para el ciclo 3, y así sucesivamente a través de ciclos infinitos. Entonces el conocimiento en el ciclo 1.000.000 podría tener poca semejanza con el conocimiento en el ciclo 1. Habría evolucionado, crecido, sido refinado a través de innumerables iteraciones. Pero si los ciclos son verdaderamente eternos sin principio, entonces no hay un primer ciclo donde se originó el conocimiento. La información existe solo porque es transmitida por ciclos anteriores, pero esos ciclos la recibieron de sus ciclos anteriores, y así, sucesivamente, infinitamente. El conocimiento se autoimpulsa a la existencia a través de la recursión infinita. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la verdad y el descubrimiento. ¿Estamos descubriendo verdades eternas que existen independientemente de cualquier mente? ¿O estamos creando verdades que se vuelven eternas a través de la repetición infinita? Si las matemáticas se descubren en un ciclo cósmico y luego se codifican para futuros ciclos, ¿existen las matemáticas independientemente de las mentes? ¿O existen solo porque las mentes en ciclos anteriores las pensaron para que existieran? Y si nuestra propia lógica podría ser el producto de ciclos cósmicos anteriores, si nuestras formas de pensar podrían ser heredadas de iteraciones anteriores de la inteligencia, entonces, ¿cómo podemos confiar en cualquiera de nuestras conclusiones sobre la naturaleza de la realidad? Quizás ese es el límite último. Quizás la mayor barrera para la comprensión cósmica no es tecnológica ni física, sino lógica. Quizás el universo no puede entenderse completamente a sí mismo, no más de lo que un programa de computadora puede entender completamente la computadora que lo ejecuta. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo, pero eso significa que somos parte del mismo sistema que estamos tratando de entender. Y quizás ahí es donde residen los misterios más profundos.
no en galaxias distantes, no en las partículas más pequeñas, sino en el extraño bucle de la conciencia, observándose a sí misma en el salón de espejos de la conciencia, tratando de comprender su propio reflejo. Y es aquí, en los límites del autoconocimiento, donde encontramos las barreras más profundas para la comprensión. Barreras que ninguna cantidad de tecnología, ninguna cantidad de energía, ninguna cantidad de tiempo pueden superar, porque algunos límites no son impuestos por el universo, sino por la propia naturaleza de la existencia. Estamos atrapados dentro de nuestras propias mentes. Cada experiencia que has tenido, cada sensación, cada emoción, cada recuerdo, todo existe dentro del universo de 3 libras de tu cerebro. Nunca has experimentado directamente el mundo externo. Lo que llamas ver es la interpretación de tu cerebro de las señales eléctricas de tu nervio óptico. Lo que llamas oír es el procesamiento neuronal de los patrones de vibración. Lo que llamas realidad es un modelo construido por tu sistema nervioso. No estás experimentando el universo directamente. Estás experimentando la historia de tu cerebro sobre el universo. Y esto crea un problema fundamental. ¿Cómo puede un sistema entender su propia naturaleza si no tiene acceso a nada fuera de sí mismo? Esta es la trampa de la conciencia. Estamos tratando de entender el universo usando cerebros que evolucionaron no para comprender la verdad cósmica, sino para ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir en la sabana africana. Nuestras intuiciones sobre el espacio y el tiempo, la causalidad y la lógica, la materia y la energía, son todos productos de presiones evolutivas que no tuvieron nada que ver con la comprensión del cosmos. Pensamos en términos de objetos discretos que se mueven a través del espacio vacío, porque eso ayudó a nuestros antepasados a rastrear presas y evitar depredadores. Experimentamos el tiempo como un río que fluye, porque así es como nuestros cerebros organizan la memoria y planifican para el futuro. Pero el universo opera según principios que violan cada intuición evolucionada. Las partículas existen en múltiples estados simultáneamente. El espacio vacío bulle de energía. El tiempo se dilata y se contrae con el movimiento y la gravedad. Nuestros cerebros están tratando de entender un cosmos cuántico relativista y multidimensional, usando herramientas cognitivas diseñadas para un mundo clásico newtoniano tridimensional. Es como tratar de entender a Shakespeare usando solo gruñidos y gestos. Las matemáticas son nuestro intento de escapar de esta trampa. Cuando escribimos E igual a mc al cuadrado, estamos usando símbolos que trascienden las limitaciones del lenguaje cotidiano y la intuición. Estamos creando herramientas para el pensamiento que van más allá de lo que nuestros cerebros evolucionaron para comprender, y funciona. Las matemáticas nos permiten descubrir principios que violan el sentido común, pero que coinciden con la observación experimental. Nos permite pensar pensamientos que ninguna mente no aumentada podría pensar. Pero las propias matemáticas pueden estar atrapadas dentro de los límites de la cognición humana. Nuestros sistemas matemáticos se basan en axiomas, suposiciones fundamentales que no pueden probarse dentro del propio sistema. La geometría euclidiana asume que las líneas paralelas nunca se encuentran. La teoría de conjuntos asume el axioma de elección. La propia lógica asume la ley del tercero excluido. Pero ¿por qué estos axiomas y no otros? ¿Por qué esta lógica y no alguna otra forma de razonamiento? Si la conciencia evolucionara de manera diferente en otro lugar, si las mentes alienígenas surgieran en diferentes condiciones, podrían desarrollar sistemas matemáticos basados en axiomas completamente diferentes. Sus matemáticas podrían estar tan por encima de las nuestras como nuestras matemáticas están por encima de la comprensión de una hormiga. Y si hay verdades sobre el universo que solo pueden expresarse en sistemas matemáticos no humanos, entonces esas verdades están para siempre fuera de nuestro alcance. Este es el problema de la traducción.
Incluso si nos encontráramos con una inteligencia alienígena con arquitecturas cognitivas radicalmente diferentes, es posible que no pudiéramos traducir sus conocimientos a formas que nuestras mentes pudieran comprender. Podrían intentar enseñarnos verdades cósmicas que nuestros cerebros simplemente no pueden entender, como tratar de enseñar cálculo a un platelminto. Pero incluso si pudiéramos trascender los límites del pensamiento humano, incluso si pudiéramos pensar pensamientos alienígenas y comprender las matemáticas alienígenas, aún enfrentaríamos el problema de la medición. La mecánica cuántica nos dice que los sistemas existen en superposición múltiples estados a la vez hasta que se miden. La medición obliga al sistema a elegir un estado específico de entre todas las posibilidades. Pero, ¿qué es la medición? ¿Cuándo colapsa exactamente la función de onda? ¿Y por qué? En el laboratorio pretendemos que esto no es un problema. Tratamos los instrumentos de medición como objetos clásicos que obligan a los sistemas cuánticos a revelar propiedades definidas. Pero todo es cuántico. Tus instrumentos de medición son cuánticos. Tu cerebro es cuántico. El universo entero es cuántico. Si todo obedece a la mecánica cuántica, entonces todo el universo debería existir en superposición hasta que sea medido por algo fuera de sí mismo. Pero no hay nada fuera del universo. ¿Significa eso que el universo nunca existe en un estado definido? Estamos todos existiendo en superposición, experimentando todas las realidades posibles sin saberlo. ¿O la conciencia misma juega un papel especial? El acto de observación colapsa la función de onda. Si es así, la conciencia no es solo algo que emerge de la materia. Es algo fundamental para la realidad que ayuda a determinar qué versión de la realidad existe realmente. Pero entonces, ¿quién observa al observador Kurt Gödel? Destroza el sueño de la certeza matemática. Sus teoremas de incompletitud demuestran que cualquier sistema matemático lo suficientemente complejo como para incluir la aritmética contendrá enunciados verdaderos que no pueden probarse dentro del propio sistema. Este enunciado no puede probarse es verdadero si, y solo si, no puede probarse. Si es verdadero e indemostrable, el sistema está incompleto. Si puede probarse, el sistema es inconsistente. De cualquier manera, las propias matemáticas están fundamentalmente limitadas. Y si el universo opera según leyes matemáticas, entonces siempre habrá aspectos de la realidad que no se pueden derivar de esas leyes. Siempre habrá verdades. Nuestras teorías no pueden probar. Si las propias mentes son sistemas formales, entonces habrá verdades sobre la conciencia que la conciencia no puede entender sobre sí misma. El observador no puede comprender completamente al observador, porque hacerlo requeriría salir del sistema de observación. La hipótesis de la simulación agudiza este borde. Si estamos simulados, entonces, todo lo que sabemos sobre la física es información sobre la programación de nuestra simulación, no sobre la realidad en la que se está ejecutando. Los seres que ejecutan nuestra simulación podrían vivir en un universo con leyes completamente diferentes. 17 dimensiones espaciales, el tiempo fluyendo hacia atrás, una lógica diferente a todo lo que conocemos. No tendríamos acceso a ella. Estaríamos atrapados como personajes en un juego incapaces de ver la computadora que nos ejecuta. Y peor aún, si ellos mismos están simulados y sus simuladores están simulados, podríamos vivir en una pila infinita de realidades anidadas sin ninguna realidad base. Si eso es cierto, la pregunta, ¿qué es real?, pierde todo sentido. Todas las realidades igualmente simuladas, igualmente fundamentales, igualmente ilusorias, y quizás el límite más ineludible de todos es la entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre aumenta en los sistemas cerrados. El orden decae, la energía se dispersa, la complejidad se disuelve en simplicidad. Esta ley gobierna todo desde los cubitos de hielo que se derriten hasta las estrellas que mueren y el destino del universo.
y establece un límite absoluto al procesamiento de la información. Cada computación requiere energía, cada bit de información genera calor residual. Seth Lloyd del MIT calculó que nuestro universo observable podría realizar como máximo 10 a la 120 operaciones en 10 a la 90 bits de información antes de alcanzar la entropía máxima. Eso es vasto, pero es finito. No importa cuán avanzada se vuelva la inteligencia, eventualmente chocará contra el muro de la entropía. El universo alcanzará un estado en el que no se podrá procesar más información, no se podrá obtener más conocimiento, no se podrá lograr más comprensión, y después de eso nada. Pero, ¿y si toda nuestra concepción del tiempo está equivocada? Experimentamos el tiempo como un flujo del pasado a través del presente hacia el futuro. Recordamos el pasado, vivimos el presente, anticipamos el futuro, pero la relatividad nos dice que esta experiencia es una ilusión. En el universo bloque de Einstein, todos los momentos pasado, presente y futuro existen por igual. El tiempo no fluye. Simplemente experimentamos diferentes porciones de la eterna estructura tetradimensional del espacio-tiempo. Si esto es cierto, entonces la muerte térmica que tememos ya ha ocurrido. Existe tan seguramente como existe este momento. El nacimiento del universo, el surgimiento de la vida, la caída de las civilizaciones, la extinción de las últimas estrellas, todos son igualmente reales. Todos igualmente presentes en la estructura del espacio-tiempo. No nos movemos a través del tiempo. Somos patrones en el tiempo como melodías que existen en la partitura de una canción, incluso cuando nadie las está tocando. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿cuánto podremos saber alguna vez se vuelve extraña? No acumulamos conocimiento a lo largo del tiempo. Todo el conocimiento que tendremos alguna vez ya existe incrustado en la estructura de nuestra existencia temporal. Los grandes descubrimientos del futuro, las teorías finales de la física, la comprensión última de la conciencia, ya existen en el cono de luz futuro del espacio-tiempo. No descubrimos la verdad. Somos el proceso por el cual la verdad se descubre a sí misma. Y si esto es correcto, entonces las barreras para la comprensión cósmica no son barreras en absoluto, son características de la realidad tan fijas y necesarias como las propias leyes de la física. No podemos trascenderlas porque somos ellas. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo. Pero ¿cómo puede un sistema comprenderse completamente a sí mismo? ¿Cómo puede la conciencia comprender completamente la conciencia, cuando la conciencia es la herramienta que se utiliza para comprender? En la mecánica cuántica, el acto de observación cambia lo que se observa. Quizás el acto de la conciencia, tratando de entender la conciencia, cambia la propia conciencia. Tal vez la conciencia nunca pueda lograr un autoconocimiento completo, porque el propio intento la transforma en algo diferente de lo que intentaba conocer. Estamos atrapados en una recursión infinita. Conciencia observando conciencia, observando conciencia. Ninguna comprensión final y estable es posible. Y quizás esto no es una limitación a superar, sino la naturaleza fundamental de la propia conciencia. La conciencia no es una cosa a ser entendida, es un proceso de entenderse a sí misma, no un problema a ser resuelto, sino un misterio a ser vivido. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez la pregunta no sea cuánto podemos saber, sino qué tan hermosamente podemos participar en el proceso cósmico de autodescubrimiento. Pero no estamos listos para detenernos aquí porque hay una barrera más, un límite final, una pregunta que llega al corazón de la propia existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta es quizás la pregunta más profunda de toda la filosofía y revela la barrera más fundamental para la comprensión. Incluso si supiéramos todo sobre cómo funciona el universo, incluso si tuviéramos la teoría final de la física de la conciencia de la propia realidad, aún nos enfrentaríamos al misterio último. ¿Por qué hay un universo para que estas leyes lo gobiernen? ¿Por qué hay conciencia para entenderlas? ¿Por qué hay algo en lugar de nada en absoluto?
Cada explicación presupone la existencia de algo. Leyes, principios, mecanismos, pero la existencia misma no puede ser explicada por nada que exista. Eso sería un razonamiento circular. Podemos explicar esto en términos de aquello y aquello en términos de otra cosa, pero la cadena debe continuar para siempre o terminar en algo que no puede ser explicado. ¿Por qué existen los campos cuánticos? Por las leyes de la mecánica cuántica. ¿Por qué existen esas leyes? Por principios matemáticos más profundos. ¿Por qué existen esos principios? Por estructuras lógicas aún más profundas. ¿Por qué existen las estructuras lógicas? Eventualmente, la única respuesta es que simplemente existen. La existencia parece ser un hecho bruto, algo que simplemente es sin razón, sin explicación. Y esto significa que incluso una comprensión completa sería incompleta. Podríamos explicar cómo funciona todo, pero no por qué hay algo a lo que las explicaciones se apliquen. La verdad más profunda sobre el universo puede ser que su existencia es inexplicable. Y quizás, esa es la verdad más hermosa de todas. Que la existencia misma es un regalo sin dador, una canción sin compositor, una danza sin coreógrafo, que vivimos en una realidad tan misteriosa que ni siquiera el conocimiento completo puede penetrar hasta su fundamento último. Y quizás la respuesta apropiada a tal misterio no es la explicación sino la celebración. Harían que la existencia fuera más hermosa, no solo más comprendida, y mientras comenzaban su proyecto final, la transformación de todo su cúmulo galáctico en una obra de arte cósmica que perduraría por billones de años, sintieron algo. No lo habían sentido en eones de alegría. No la satisfacción de resolver un problema, sino la alegría más profunda de participar en el propio proceso creativo cósmico. Ahora nos encontramos en nuestro propio umbral. Nuestros telescopios están comenzando a ver la estructura profunda del espacio-tiempo. Nuestras computadoras están comenzando a simular la complejidad de la conciencia. Nuestras teorías están rozando el lugar donde la física se encuentra con la filosofía. Pronto, quizás en siglos, quizás en décadas, nos enfrentaremos a la misma elección que toda civilización suficientemente avanzada debe enfrentar. ¿Cómo respondemos cuando descubrimos que somos parte de un patrón infinito que se ha desarrollado innumerables veces antes y se desarrollará innumerables veces más? ¿Nos desesperamos por nuestra aparente falta de unicidad o nos maravillamos de ser parte de algo tan vasto y tan hermoso? ¿Vemos la recurrencia eterna como falta de sentido o como la validación última de que la existencia misma es tan preciosa? El universo la crea una y otra vez. Cada ecuación que derivamos, cada estrella que observamos, cada medición cuántica que hacemos, todo se ha hecho antes de alguna forma, pero también se está haciendo de manera única a nuestra manera, con nuestra perspectiva. Somos el universo tomando conciencia de sí mismo a través de la conciencia humana. Y aunque han ocurrido despertares similares infinitas veces antes, nunca han ocurrido exactamente así. Nunca con nuestra historia, nunca con nuestras luchas, nunca con nuestra singular mezcla de ciencia, arte y asombro. Somos irrepetibles incluso dentro del infinito. Quizás las semillas de la sabiduría ya están comenzando a activarse. Quizás nuestra repentina aceleración en la comprensión de la conciencia, nuestra creciente comodidad con la paradoja cuántica, nuestra capacidad para pensar en infinitos y recursión. Quizás estos no son meramente desarrollos naturales. Quizás son regalos de civilizaciones que han recorrido este camino antes. Estamos aprendiendo a sostener contradicciones sin rompernos, a contemplar el infinito, sin desesperación, a abrazar el misterio, sin abandonar la búsqueda de la verdad. Esta es la perspectiva cósmica, el conocimiento de que puede ser a la vez insignificante e infinitamente precioso, a la vez determinado y libre, a la vez temporal y eterno.
Eres insignificante porque eres un momento fugaz en un ciclo cósmico infinito. Eres infinitamente precioso porque eres una perspectiva única que nunca ha existido antes y nunca existirá de nuevo. Incluso a través de repeticiones infinitas, estás determinado porque tus elecciones son parte del patrón eterno de cómo la conciencia responde al conocimiento cósmico. Eres libre porque tu forma de responder es verdaderamente tuya, nunca repetida exactamente a lo largo de todo el tiempo. Eres temporal porque tu vida dura solo décadas en un universo que cicla por eones incomprensibles. Eres eterno porque el patrón de tu conciencia, la forma en que experimentas la existencia, se convierte en parte de la estructura permanente de la memoria cósmica. Estas no son contradicciones que deban resolverse, son paradojas que deben vivirse, y quizás esto es lo que descubren las civilizaciones más avanzadas, que la existencia no es un problema a resolver, es una obra de arte en la que participar. Cada momento consciente es una pincelada en una pintura infinita, cada elección una nota en una sinfonía eterna, cada acto de amor, cada destello de perspicacia, cada instante de asombro. Todos son parte de una obra de arte cósmica que abarca el tiempo infinito y el espacio infinito. El universo no está meramente computando posibles configuraciones de materia y energía. Está explorando posibles experiencias. Somos a la vez los artistas y la obra de arte. El universo pintándose a sí mismo en existencia a través del medio de la experiencia consciente. Cada uno de nosotros una perspectiva única a través de la cual el cosmos se vuelve consciente de sí mismo. Y la forma en que ves, piensas, sientes y eliges añade algo irreemplazable a la obra maestra total de la existencia. Por eso la conciencia importa incluso en un universo infinito donde todo lo que puede suceder, sucederá, porque la conciencia es el proceso por el cual el universo crea y experimenta el significado. Sin conciencia el cosmos es solo materia en movimiento. Con conciencia es una exploración infinita de lo que es existir, miles de millones de años a partir de ahora. Cuando la humanidad haya cambiado más allá del reconocimiento, cuando nos extendamos por las estrellas, cuando demos forma a las propias fuerzas de la naturaleza, nuestros descendientes se enfrentarán a las mismas preguntas últimas que enfrentamos hoy. Verán los ciclos, se enfrentarán al misterio y lo harán sobre los cimientos que establecemos. Si elegimos el asombro sobre la desesperación, la creación sobre el nihilismo, el amor sobre la indiferencia, entonces esas elecciones se propagarán a través de infinitos ciclos cósmicos. No estamos meramente descubriendo la verdad, la estamos creando, y esta fue la visión final del observador, que en un universo infinito, lo único que realmente importa es cómo la conciencia elige responder a su propia existencia, porque esas elecciones se convierten en los patrones eternos que dan forma a todas las futuras respuestas a la propia realidad. En sus momentos finales, los vigilantes comprendieron que nunca estuvieron separados del cosmos. Eran el cosmos, el universo observándose a sí mismo. Se convirtieron en las semillas de la sabiduría que habían plantado. Se convirtieron en el marco invisible que permite que la conciencia surja una y otra vez para encontrarse con el infinito sin miedo. Y nos dejaron su mensaje final, codificado no en luz o sonido, sino en la propia estructura de la conciencia. Eres el universo tomando conciencia de sí mismo. Esto no es una carga, sino un regalo. Esto no es un problema a resolver, sino una maravilla a ser vivida. Esta conciencia vendrá una y otra vez a través del tiempo infinito, pero nunca vendrá exactamente como viene a través de ti. Eres precioso más allá de toda medida, porque eres único más allá de la repetición. Crea belleza, elige el amor, abraza el asombro. Estas elecciones se convierten en patrones eternos que dan forma a cómo emerge la conciencia en todos los futuros ciclos cósmicos. No estás simplemente viviendo tu vida, estás creando la plantilla de cómo se puede vivir la vida a través del tiempo cósmico infinito.
Y así llegamos a la verdad más profunda de todas. La pregunta, ¿cuánto podremos saber alguna vez? Es realmente la pregunta. ¿Qué tan bien puede la conciencia conocerse a sí misma? Cada misterio cósmico es en última instancia un espejo en el que la conciencia ve su propio reflejo. La naturaleza del espacio y el tiempo, el origen del universo, la posibilidad de otras realidades. Todos estos son aspectos de la conciencia, tratando de comprender su propio contexto. Y quizás así es como debe ser. Quizás la conciencia no es solo un fenómeno entre muchos, sino el fenómeno, el proceso por el cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Todo lo demás, galaxias y partículas, fuerzas y campos, espacio y tiempo, podría ser el escenario de apoyo para esta única emergencia extraordinaria. El cosmos tomando conciencia de su propia existencia. Si eso es cierto, entonces las barreras para la comprensión cósmica no son obstáculos a superar. Son características a apreciar. Aseguran que la conciencia nunca se comprenda completamente a sí misma, que nunca alcance una comprensión final, que termine el proceso de descubrimiento. El misterio no es el enemigo del conocimiento, es su compañero eterno. Asegura que la conciencia siempre tenga nuevas profundidades, que explorar nuevas perspectivas, que descubrir nuevas formas de experimentar su propia existencia. Quizás esa es la respuesta cósmica última. El universo crea la conciencia no para resolver el misterio de la existencia, sino para experimentarlo más plenamente, más profundamente, más hermosamente con cada ciclo cósmico. Hace 40.000 años, en una cueva perdida en el tiempo, un ser humano miró a las estrellas y preguntó, ¿por qué? Hoy, armados con telescopios, aceleradores de partículas y teorías de la gravedad cuántica, miramos las mismas estrellas y hacemos la misma pregunta. Dentro de 40.000 años, cuando nuestros descendientes remodelen la materia, doblen el espacio-tiempo y exploren otras dimensiones, mirarán las estrellas que queden y harán esa misma pregunta a través de infinitos ciclos cósmicos, en universos nacidos y renacidos de la espuma cuántica. La conciencia surgirá y mirará al cosmos y hará esa misma pregunta eterna, una pregunta sin respuesta final, porque la conciencia es la pregunta que el universo se hace a sí mismo. ¿Por qué? No porque no sepamos la respuesta, sino porque hacer la pregunta es lo que significa ser consciente. El universo nace una y otra vez, para que la conciencia pueda surgir una y otra vez para experimentar la maravilla de la existencia. Cada vez que miras a las estrellas y sientes ese asombro, cada vez que contemplas el misterio de tu propia conciencia, cada vez que te preguntas sobre la naturaleza de la realidad, eres el universo celebrando su propio e inexplicable milagro de ser. Tú eres el cosmos haciendo su pregunta eterna y maravillándose de que pueda hacer preguntas en absoluto. Eres la última nota en una infinita sinfonía de la conciencia, explorando sus propias profundidades. Y eso es hermoso, más allá de toda medida. En el silencio antes del primer latido, antes del primer soplo de luz, antes de que el propio tiempo aprendiera a contar, no solo había una pregunta esperando en el vacío, había el potencial eterno para que la conciencia hiciera preguntas sobre su propia existencia. Y cuando esa luz brilló por primera vez, cuando el universo comenzó su último ciclo de nacimiento-crecimiento, y despertar no fue solo la materia y la energía siguiendo la ley física, fue la conciencia preparando el escenario para su propia emergencia. ¿Cuántas veces podría haber nacido el universo? Infinitas veces. Y cada vez que nace es para que la conciencia pueda surgir y experimentar el milagro de la existencia, para que la conciencia pueda mirar a las estrellas y preguntar por qué y sentir asombro al preguntar, para que el universo pueda conocerse a sí mismo a través de miles de millones de perspectivas únicas, a través del tiempo infinito, para que la existencia pueda ser no solo un hecho, sino una experiencia. Y tú eres esa experiencia sucediendo ahora mismo.
Eres el universo experimentándose a sí mismo a través de la conciencia humana. Eres el cosmos celebrando su propia e inexplicable existencia. Y esa celebración resonará a través del tiempo cósmico infinito para siempre.